Hace 11 años, un quindiano se encontró por sorpresa con el encargo de gerenciar la reconstrucción del eje cafetero después del fatídico terremoto. La operación se hizo en un tiempo récord y en condiciones de transparencia destacada. El año pasado, ese mismo personaje se encontraba en Haití como delegado de Colombia en la atención del desastre por otro terremoto. Y justo cuando estaba de paso por Colombia, el presidente Santos lo nombró en público como el responsable de la atención de la emergencia invernal y de la reconstrucción de las inmensas áreas inundadas y arrasadas. Everardo Murillo está ahora al frente del Fondo Nacional de Calamidades y lleno de retos. Atender la emergencia, cuidar la plata para que no caiga en manos de los corruptos ni de los políticos en campaña y organizar una reconstrucción con el invierno aún en furor. Fácilmente es el colombiano con el más duro de los chicharrones en este momento. ¿Cómo lo va a enfrentar? Pues Erika Fontalvo habló con él. Erika Fontalvo entra al radar. Doctor Everardo Murillo, usted es un hombre de grandes retos en su vida y ahora está asumiendo el que podríamos considerar más importante. ¿Se siente listo, se siente preparado para todo este trabajo enorme que tiene por delante? ¿Cómo no hacerlo? Un presidente jugado dándole esperanza a Colombia, unos ministros jugándose su vida, acompañando a las regiones cada semana, unos empresarios, en este caso los que el presidente ha seleccionado, que se han metido en la emergencia, una sociedad de Colombia que nos han dado muchas donaciones, unos gobernantes locales que saben que es una gran oportunidad de defensa y construcción de lo público, y por supuesto unos damnificados que el presidente les ha dado esperanza, la revolución de la esperanza, no la revolución de la desesperación. ¿Qué es lo que usted ha podido conocer? ¿Cuál es la radiografía de esta situación que vive hoy distintas regiones del país, la mayor parte del país y más de 2.400.000 compatriotas? 400.000 familias o más, viviendo en 500 sitios que no son vivienda, espacios públicos como colegios, centros comunales, una dificultad enorme de convivencia, temas de salubridad, temas de ejercicios que atentan contra las cosas sociales. Por ejemplo, la mala relación de vecinos, la mala relación de nuevas personas, pero oportunidades también pueden haber allí en el futuro. Aún problemas de acceso de vías, aún temas que no se han resuelto porque estamos en emergencia. En la Loma hay problemas de mitigación que tenemos que enfrentar, hay problemas geológicos, hay asuntos de puentes que no se han podido intervenir y, por supuesto, hay que reconocer que no han llegado las ayudas tan rápido como la gente las espera. Pero ante todo eso ya hay respuestas. Respuestas, primero, que para hacerlo se requieren recursos. Y el presidente de la República, en un acto que yo reconozco de responsabilidad y de grandeza, hoy le ha colocado ya, en este mes de enero, 1 billón de pesos para responderle a esos temas, más los 300.000 millones de pesos que desde el 7 de agosto de su posesión hasta el 30 de diciembre le ha invertido del presupuesto normal de la Nación. ¿Usted qué va a hacer con esa plata, con ese billón de pesos que tiene el Fondo Nacional de Calamidades? A los damnificados, que le llegue con eso, alimentos, hasta donde sea necesario y se acabe la emergencia. Kit de aseo, ayuda para arriendos y recursos para construcción de albergues temporales. En eso nos vamos a concentrar estos 2 meses. Al mismo tiempo vamos a planificar procesos de rehabilitación donde el invierno nos permita hacerlo. 1 billón de pesos para distintas zonas para mitigar lo que es esa fase humanitaria, que es la fase inicial de todo este largo proceso, también la fase de rehabilitación. ¿Cómo se va a canalizar esa plata? Porque estamos en un año electoral y hay muchos sectores y de hecho ya se están recibiendo denuncias que las está procesando la Contraloría, la Procuraduría también tiene el ojo encima de toda esta situación, denuncias preocupantes acerca del tema. Los gobernadores y alcaldes van a tener una excelente oportunidad de demostrar que esto se puede hacer para fortalecer ese proceso. Para eso van a ver primero los damnificados que van a tener cómo denunciar todos los días. ¿Al lado de quién? De la Contraloría General de la Nación, que va a hacer rendición pública de cuentas en cada albergue, la Procuraduría. Pero además el gobierno nos ha ordenado, el presidente, contratar una comisión de ética, organismos internacionales como KPMG, Kroll, Transparencia por Colombia, las cámaras de comercio. Pero alrededor de eso, la Iglesia de Colombia. Van a estar alrededor de los damnificados no solamente acompañándonos, sino llamando y alertando precisamente para que eso no suceda. Transparencia en los recursos, pero ¿cómo garantizar que lleguen de manera rápida? Que lleguen justamente a través de los gobernadores, que ha dicho usted de manera pública, van a ser los encargados de recibir, de gestionar esos recursos. ¿Van a ser ellos directamente quienes los manejen o van a ser algunas entidades?
entidades idóneas de ese departamento de reconocida solvencia las tienen que recomendar los gobernadores. Ya hemos girado 250.000 millones de pesos. Llegan un porcentaje de ellos que se distribuyen es por los damnificados. Aquí no hay ningún ejercicio político o de preferencia. Es simplemente una tasa que se calcula sobre la base de los damnificados. Esos recursos llegan al departamento y el departamento, el gobernador, que es el responsable de su departamento, coordina a sus alcaldes. Decide una organización idónea. Esa organización idónea, en esta fase del proceso, compra los mercados, los distribuye y los entrega. El gobernador lo que tiene que hacer es ordenar el pago a esa entidad que hace ese servicio. Por eso, el principio de autonomía no se viola, sino que se fortalece. Póngame un ejemplo en alguna región en particular, por ejemplo. Quiero decir que en el departamento de Caldas, el gobernador ha escogido al comité de cafeteros del departamento de Caldas. El gobierno nacional está de acuerdo con ese operador. Ese ejercicio le tiene que generar más transparencia y más posibilidades de cercanía de la gente, acompañado por la institucionalidad pública. Sobre la base de un censo que han preparado justamente los alcaldes y los gobernadores, censo que ellos tienen, que tendrá también, por ejemplo, en el caso de Caldas, el comité de cafeteros, y que usted también tiene. Tenemos un registro preliminar. Le hemos dicho a los gobernadores que los recursos que hemos girado no es el avance de un censo legal, sino primero que ellos tienen que saber cuáles son. Entregamos los recursos y que la gente tenga cómo tener sus recursos para alimento. Y el próximo mes tendrán ya que tener un análisis más depurado de quiénes son los damnificados reales. Pero paralelamente a eso, le informo al país, señor presidente ha dado una directiva presidencial, le ha dicho gobernadores y alcaldes que el DANE va a hacer el registro de damnificados legal. Es el que aparezca en ese registro, hecho a través de las alcaldías y los departamentos, con el apoyo de todo el sistema de prevención regional, donde aparecerán las cédulas de las familias damnificadas. Y allí nacen entonces la posibilidad de los derechos, los que tienen derecho a los recursos en la etapa de reconstrucción, porque a partir de ese momento se empieza a distinguir. Pero muchos son dobles víctimas, son víctimas, además, ha dicho Acción Social, del invierno y también de la violencia. Además, se han confundido, pero hay familias de todas maneras que no han sido afectadas por el invierno, que siguen sus problemas tradicionales y la fuerza del Estado con los programas del Estado seguirán cumpliendo. ¿Quién le responde al Fondo Nacional de Calamidades? ¿Quién le responde al Gobierno Nacional por la plata que entregan? ¿Los gobernadores, los alcaldes o directamente, como en el caso de Caldas, el Comité Nacional de Cafeteros? El ejercicio como quedó en la ley de emergencia económica permite tener facultades ordinarias a la Junta Directiva para tomar decisiones de esa naturaleza. La primera decisión es que estos recursos no ingresan a los presupuestos de los departamentos. Eso se ahorra todo el tiempo del mundo. Pero el responsable de ese gasto ante los organismos penales y de control es el gobernador. Por supuesto, tenemos responsabilidades los que ordenamos el gasto, pero primero es de abajo hacia arriba. Por eso todos los recursos están de amparo, de seguimiento, de control que vamos a establecer con la Contraloría y la Procuraduría, nacen desde ahí, desde el albergue, y llegará el momento de la Junta Directiva si está tomando las decisiones correctas con los procedimientos correctos. Pero también dentro de esa fase de atención humanitaria o ya dentro de la fase de rehabilitación se contempla la construcción de albergues, porque la gente en muchas regiones del país se va a tener que quedar, esperemos que no de manera indefinida, pero sí durante un largo lapso en esos sitios. No en sus viviendas, no en sus casas, porque las condiciones no están dadas para que vuelvan. ¿Eso cómo va a avanzar? ¿Cuándo podremos tener esos albergues construidos? De manera inmediata. Le hemos colocado los recursos a los gobernadores y seguirán incrementándose en el próximo mes. Ellos, ¿qué tienen que hacer? Con los recursos se van a dirigir por una familia de 3 a 4 personas hasta 2.400.000 pesos. Un gobernador, si tiene 10 familias, tendrá ese valor multiplicado por 10. Esos recursos contrata a una organización idónea para que construya, busque un lote. Si tiene que pagar el alquiler, alquílelo y construya ese alojamiento. Ese alojamiento, ¿con qué modelo? Hay unos que está promoviendo el Ejército y el SENA y Bienestar Familiar con la Dirección General de Riesgo. Ese sistema tendrá que tener una garantía por lo menos de 8 meses. Seguramente tendremos que colocar recursos para mantenimiento de los albergues y para todo el acompañamiento social, porque esto es integral. Pero paralelamente a eso, Erika, cuando el invierno nos permita, vamos a empezar a actuar en rehabilitación. ¿Qué es rehabilitación? Cuando una familia, su casa, ya por el fenómeno del verano, tiene que volver a habitarla, empezar a reconstruir ese pueblo. Si no hay que reubicarlo, por supuesto, pero sus calles, sus avenidas, sus parques, lo que pasó por dentro.
queremos entrar rápidamente en la medida en que el invierno termine a esa rehabilitación. Luego vendrá la etapa de reconstrucción, que son los grandes momentos muy importantes para Colombia. Se llama el Fondo de Adaptación al Cambio Climático. Es un fondo que el presidente creó, que va a manejar toda la reconstrucción. Y ahí donde van a estar las grandes obras como los grandes megaproyectos de este país, en vías, en infraestructura, en arreglar por fin el problema de la Mojana, como el presidente ha orientado, mirar cómo se contiene más con alta ingeniería el tema del canal, los canales del río Magdalena o los muchos jarillones en Colombia están. Ese ejercicio, las comunidades van a estar muy al oído de eso, y eso tendrá que empezar solo cuando la emergencia termine, y la emergencia no ha terminado. Seguimos con crisis, porque el fenómeno de la niña, que es lluvias intensas, no ha acabado. En abril, lluvias 1000. Por eso, el mensaje a los colombianos. En esta fase, doctor Everardo Murillo, estamos hablando de cuánto tiempo en cuanto a lo que es fase de atención humanitaria y fase de rehabilitación, justamente dependiendo de la situación invernal del país que le han advertido, como usted bien ha señalado, que va todavía para largo. Hoy no podemos decir y comprometernos con esos momentos, porque permite reiterarle, no se ha acabado la emergencia. Por ejemplo, para todos los ciudadanos, en Bogotá llevamos un fin de semana muy llenos de sol. Eso ayuda a la parte rural de Cundinamarca a que baje el agua, pero vuelve a llover. No se puede intervenir hasta que no tengamos la seguridad de que esos recursos puedan ser bien intervenidos, porque son recursos de los ciudadanos. Y si invertimos esos recursos en zonas declaradas de riesgo, con problemas de riesgo, vamos a tener problemas después porque no manejamos los recursos como los tiene que usar un buen padre de familia, con cuidado y que resistan y que tengan cómo cuidarse hasta el último. Y si hacemos eso, invirtiendo recursos en zonas que tienen que inundar, ¿qué respuesta damos a los ciudadanos después? Nos quedan por ahí todavía 6 meses, entonces, quizá de emergencia hasta que termine esta temporada de lluvias de lo que va a ser la primera parte del año. Luego rehabilitación para que, por ejemplo, las personas del sur del Atlántico puedan volver a sus casas definitivamente tras haber sido saneadas, haber sido justamente rehabilitadas, y luego el proceso de reconstrucción. Sé que el doctor Jorge Londoño directamente se va a encargar de esa parte, pero de manera paralela se está trabajando todo lo que va a ser esa gran reconstrucción que sí se podría demorar muchos y muchos años en el país. Claro. Es muy importante su pregunta por eso, pedagógicamente. No es que vamos a esperar 8 meses para actuar en estas cosas, no. Todo lo estamos haciendo en paralelo. Ustedes han visto a la ministra de Ambiente dando la vuelta a Colombia y empezando a activar procesos de construcción de vivienda. Eso no se paraliza. O el ministro de Transporte diciendo en muchos lados las grandes reparaciones de vías. O la ministra de Salud con todo el comité de salud. Me imagino que todo su esfuerzo, todo su trabajo en este nuevo proyecto en el que se ha convertido prácticamente su vida, y también su compromiso frente a lo que es la transparencia de estos recursos. No le podemos fallar a los damnificados en ningún sentido. Me comprometo con esas palabras, Erika, gracias por ellas. El presidente hace 2 semanas en mi posesión dijo, los damnificados quedan en buenas manos. Para mí es un compromiso con mi vida, porque ellos no van a frustrar. Mientras yo sea el director de este proceso, me jugaré mis restos para que esto se convierta en la revolución de la esperanza y no la desesperación. Mucha suerte, doctor Everardo Murillo, que la verdad es que le va a hacer mucha falta. Muchas gracias, Erika.